La escuela, fábrica de dóciles corderos, donde se forman sumisos y es la cárcel de la curiosidad. La verdadera escuela forja espíritus indómitos, no súbditos mansos. Allí nace el hombre libre, donde muere la obediencia. No queremos que nuestra juventud se convierta en hombres máquina, en sabios eruditos que sepan mucho y entienden poco. El neoliberalismo, entendido como un modelo económico y político centrado en el libre mercado, la privatización y la mínima intervención del Estado, ha tenido efectos negativos sobre la vida de las mayorías en América Latina. No solo afecta a la economía, sino también despoja a las personas de su dignidad al tratarlas como meros consumidores o recursos productivos, y no como sujetos con derechos y necesidades humanas profundas. Se pierde el sentido de comunidad, solidaridad y bien común. Este modelo ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, dejando fuera del acceso de bienes esenciales como son la salud, educación y vivienda a grandes sectores populares. Genera un sistema donde unos pocos se benefician a costa de la mayoría. Muchos derechos sociales que antes eran garantizados por el Estado han sido reducidos, privatizados o incluso eliminados. Esto afecta directamente a los sectores más vulnerables, quienes pierden acceso a oportunidades básicas para una vida digna. Es también una lucha por la humanización, por recuperar la voz, el pensamiento crítico y la participación política de los pueblos oprimidos. 1. Se denuncia el impacto deshumanizante del neoliberalismo en la vida de los pueblos latinoamericanos, con énfasis en la exclusión, desigualdad y pérdida de derechos. 2. El oprimido debe reconocerse como sujeto con capacidad de transformar la realidad. El oprimido no es un ser pasivo tradicionalmente. Las personas oprimidas han sido vistas y a veces se ven a sí mismas como víctimas sin poder, resignadas a su situación. Freire dice que esto es parte del problema. El sistema de opresión hace que los oprimidos internalicen la idea de que no pueden cambiar nada. La persona oprimida necesita tomar conciencia de su condición, comprender las causas estructurales de su situación y verse a sí mismas como protagonistas de su historia. Ser sujeto significa tener voluntad, voz, pensamiento crítico y capacidad de acción. La educación liberadora busca que el oprimido lea críticamente el mundo, no solo las palabras, para actuar sobre él. La transformación empieza cuando se rompe el silencio, se entiende la injusticia y se garantiza la acción colectiva. El cambio social no vendrá desde arriba, desde los opresores, sino desde abajo, cuando los oprimidos desarrollen conciencia crítica y asuman un rol activo en la construcción de una nueva realidad más justa. 3. La esperanza para Freire es una dimensión esencial del acto educativo y de la lucha por una vida digna. Expresa un aspecto profundo del pensamiento de Paulo Freire, su visión ética y política de la esperanza como motor del cambio. La esperanza no es pasividad ni ilusión ingenua. Para él, esperar no es sentarse a que las cosas mejoren por sí solas. Es una esperanza activa que implica creer que el cambio es posible y trabajar por él. En la educación, la esperanza impulsa el aprendizaje y la transformación. Freire veía la educación como un proceso que despierta conciencia crítica. Enseñar y aprender sin esperanza sería simplemente transmitir datos, sin propósito emancipador. La esperanza es esencial para luchar por la dignidad humana. En contextos de injusticia, pobreza o violencia, la esperanza sostiene la resistencia y compromiso por una vida mejor. Freire decía que soñar no es escapismo, sino parte de nuestra naturaleza humana que nos impulsa a imaginar y construir un mundo distinto. Cree que educar es también sembrar esperanza, porque sin ella no hay posibilidad de lucha ni de transformación social. La esperanza entonces es una forma de resistencia. Entonces, ¿qué es la educación popular? Para Alfonso Torres Carrillo, en su texto Educación Popular y Paradigmas Emancipadores, se hace un recorrido por la historia y la esencia de la educación popular en América Latina.
y su aporte a nuevas formas de pensar y actuar en el mundo. La educación popular es una propuesta política, ética y pedagógica que surge desde los sectores populares para cuestionar el orden establecido. Según Torres, la educación popular no nace en las aulas tradicionales, sino más bien en las luchas sociales, en los procesos comunitarios, en los movimientos campesinos, indígenas, feministas y juveniles. Pues no se trata de imponer un conocimiento, sino en dialogar con los saberes del pueblo, reconocerlos como válidos y construir desde allí una nueva forma de ver y actuar. Torres también introduce un concepto clave, paradigmas emancipadores. Pues, ¿qué significa esto? Un paradigma es una forma de entender el mundo. Hoy en día, el paradigma dominante es el neoliberalismo, que ve a las personas como individuos aislados, consumidores antes que ciudadanos. Entonces, educar es humanizar. Sí, porque la educación le permite al hombre trascender sus impulsos más primitivos y con esta crear una dimensión moral y racional en la que el ser humano se construye a sí mismo como tal en libertad. A diferencia de muchos otros animales, el hombre no nace lo que podríamos llamar como completamente hecho. Nace con una serie de potencialidades que también van a estar sujetas al entorno en el que éste crece y se desarrolla. Dichas potencialidades deben ser, por así decirlo, cultivadas y orientadas, tarea que no ocurre de forma espontánea, sino que requiere de la intervención de esos otros que lo acompañan, sean padres, maestros, comunidad o quien guía al sujeto en su proceso de formación. Según Kant, el humano es el único ser que necesita educación para convertirse en lo que está llamado a ser. O en sus palabras, el hombre no puede llegar a ser hombre más que por la educación. Esto implica que el ser humano necesita ser disciplinado, cultivado, moralizado e instruido, es decir, formado integralmente en sus dimensiones físicas, intelectuales, éticas y sociales. Entonces, humanizar no significa simplemente adquirir conocimientos o habilidades técnicas, sino formar una conciencia crítica, una sensibilidad ética y empatía hacia los demás. Rousseau y la educación como camino para comprender la desigualdad. Para Rousseau, él veía que al ser humano en su estado natural como alguien libre, feliz e independiente. O sea, es decir, que en su origen el hombre vivía en armonía con la naturaleza, sin necesidad de competir con los demás ni de acumular riqueza. Pero con el paso del tiempo aparecieron muchas cosas, como la propiedad, el trabajo, el gobierno y las leyes, eh, que trajeron consigo la desigualdad entre las personas. Trató de explicar cómo el ser humano ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo esto ha afectado su forma de vivir, en donde nosotros relacionamos, nos educamos. Según Rousseau, hay dos tipos de desigualdad, una natural, que tiene que ver con la fuerza, la salud o la inteligencia, y la otra, social o moral, que depende cómo las personas organizan la sociedad. Esta última es lo que nos preocupa, porque nos genera injusticia, donde unos pocos tienen mucho y la mayoría vive en condiciones difíciles. Si se ve a un puñado de poderosos y ricos en el apogeo de grandeza y fortuna, mientras que la multitud se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros no
estiman las cosas de que disfrutan, sino en cuanto los otros están privados de ella. La discusión radica en la que la verdadera educación no debe ser preparar a los niños solo para cumplir tareas o ser obedientes, sino para que se pueda ser un ciudadano consciente, con valores, deseos de saber y la capacidad de tomar decisiones. Para Rousseau, él decía que el ser maestro no debe imponer, sino de acompañar y permitir que el niño aprenda por experiencia propia, enfrentando problemas reales, también reflexionando sobre sus acciones. Eh, bueno, también para Montero, que nos dice que es la ayuda a entender que la desigualdad no es algo natural, sino como algo que se construye dentro de la sociedad o la sociedad lo construye con la propiedad de las leyes y la política. Y que la educación, en lugar de reforzar esa desigualdad, debería de ayudar a los niños a ser libres, a pensar por sí mismos y a vivir una vida feliz. Como dice la autora, educar es formar un espíritu libre, una voluntad general y una subjetividad crítica capaz de convivir con los demás en desigualdad. Para Simón Rodríguez, el maestro que nos invitó a pensar por nosotros mismos, el pensamiento de Simón es tan valioso para entender la educación en América Latina que uno de los aportes más importantes de Rodríguez es su idea de que América Latina debe inventar su propio camino o inventarnos o errarnos. Con esto, ¿qué quiere decir? Que no debíamos copiar modelos europeos, sino crear soluciones que nacieran desde nuestra propia realidad social, económica y cultural. Como explican los autores, sus pensamientos es una invitación a ser originales, no a imitar ciegamente de lo extranjero, pues para él educar no era simplemente enseñar a leer o escribir, sino también para formar ciudadanos críticos capaces de transformar su realidad. Para Rodríguez, la diferencia entre instrucciones y educación, la primera era que el Estado imponía, la segunda lo que realmente formaba la voluntad, el carácter y la conciencia de la persona. Como decía Rodríguez, educar es crear voluntades. Además, su propia estaba dirigida especialmente a los excluidos, a los pobres, a los indígenas y a los negros, también a las mujeres. Él creía firmemente que todos tenían derecho a una educación de calidad y que eran igualmente inteligentes que cualquier otro. Rodríguez soñaba con una democracia donde todos, incluso los más marginados, pudieran participar a ser reconocidos. También habla de la figura del maestro para él. El ser maestro no solo era un trabajo, era una misión, enseñar, de donde debía ser un acto de coherencia, por ejemplo, de compromiso con la justicia y la dignidad. Un maestro debía enseñar no solo con las palabras, sino con su propia vida. Decía que no se trata de permitir lo que dice otro, sino de enseñar a pensar, a dudar y a buscar la verdad. Pues finalmente, hay algo muy poderoso que en su pensamiento es la idea de la invención, o sea, inventar, no solo crear cosas nuevas, sino buscar otras formas de vida, resistir la opresión hacia la lucha y por la sociedad más justa. Eh, para el Rodríguez, pensar libremente era como un acto de rebelión contra el colonialismo y el capitalismo, que denominaban pues donde América, y como señalaba Eduardo Galeano, por eso lo llamaban el loco, porque se atrevió a decir la verdad en voz alta y enseñar a otros pensar por sí mismo. En conclusión, Simón Rodríguez nos deja una herencia educativa basada en la libertad, la justicia y la originalidad. Sus ideas nos siguen desafiando y a construir una América Latina más crítica, más creativa y más humana. Hoy más que nunca necesitamos recordar este mensaje. Enseñar es enseñar a pensar.